Bien, compañeros, buenas tardes. Esperamos que hayan disfrutado del almuerzo. Y pues en esta ocasión vamos a dar el inicio de lo que será la conferencia que está impartida por el doctor. Y pues queremos ofrecerle un fuerte aplauso al doctor. Bienvenida. Bien, el doctor Dante Ramírez, desde México, es doctor en educación y máster en dirección de centros educativos, experto en ambientes virtuales de aprendizaje y tendencias móviles educativas, interesado en promover servicios estratégicos que mejore el desarrollo continuo en evaluación, en la evolución y retos de la educación virtual. Especialidades, especialidades de sistemas de gestión de conocimientos digitales, iniciativas de aprendizaje móvil, práctica docente, diseño curricular y responsabilidad social y planación estratégica. Así que en este momento nos preparamos para recibir la conferencia del compañero. Así que bienvenido y quedamos con usted. Muchas gracias. ¿Ya ven ahí mi PowerPoint? Ahí está listo. Perfecto. Perfecto. Dejen ahora quito esto. Voy a tener que hacer así porque estoy a una sola pantalla y no tengo otra posibilidad porque estoy manejando yo el Zoom. Pero bueno, listo. Creo que ahí lo ven bien, ¿verdad? Perfecto. Pues muy bien, pues buenas tardes. Veo que soy ya también el último obstáculo para que vayan a descansar. Así que trataré de ser breve, no muy breve, porque si no, no me paga, lo prometido Roberto. Entonces, justo. Pero bueno, pues trataré de ser un poco ágil para que no se me duerman. Si alguien, pues bueno, necesita, si en algún momento pues me dejan de ver o algo, Roberto, pues nada más me mandan un mensaje, inmediatamente lo puedo ver, ¿no? Entonces, pues bueno, para saber que siempre estamos conectados, si llega a fallar el micrófono o lo que sea, también, igual me lo dicen, ¿no? Pues voy a empezar. Yo hice esta slide de presentación, un poco para que sepan quién soy. Soy director de la Fundación Conectando Pasos, ¿no? Un poco mis estudios, porque sé que es importante para ustedes el tema de los estudios, ¿no? Cada vez en menos plazas es menos importante, ¿no? Pero bueno, soy licenciado en Ciencias de la Familia, una maestría en Dirección de Ciencias Educativas, un doctorado en Educación. Actualmente estoy haciendo un doctorado en Innovación Educativa. Pero bueno, básicamente desarrollamos estrategias de aprendizaje móvil para muchos sectores de la población. Desarrollábamos solamente para bienes sociales y temas sociales, pero muchas empresas a nivel mundial pues voltearon a ver lo que estábamos haciendo porque conseguimos ahí un premio importante por parte de la UNESCO como una mención de aprendizaje móvil más importante para América Latina. Y muchas empresas, pues bueno, buscaron que les ayudáramos en estrategias de aprendizaje móvil específicamente, ¿no? Estamos trabajando para empresas en Bélgica, para empresas en Atlanta, desarrollando estrategias de aprendizaje móvil. Y bueno, lo que hacemos es generar canales de educación digital y de aprendizaje colaborativo. Tenemos algunas plataformas específicas que hemos buscado y desarrollado para trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, para el tema de aprendizaje colaborativo, ¿no? Hoy cada vez más chicos entran y descubren el mundo de la conexión a Internet, ¿no? Cada vez más los niños están familiarizados con temas como YouTube, como Netflix. Entonces, pues bueno, tenemos ya plataformas también de aprendizaje colaborativo para niños a partir de los 7 años. Generamos nuevos escenarios formativos a distancia, siempre ha sido como nuestro foco dentro de los desarrollos que nosotros hacemos, generar escenarios novedosos, ¿no? De alguna manera innovadores, fuimos de las primeras organizaciones en integrar la realidad aumentada a libros de texto, que eso ya fue hace pues, prácticamente 7 años.
Hoy ya es común incluso encontrar en librerías libros con realidad aumentada y bueno, pues nosotros fuimos prácticamente los primeros a generar libros con escalas, modelos escalables en tercera dimensión, el uso de los vectores, modelos para libros específicamente, antes solo se utilizaba en el cine, y bueno, pudimos introducir algunas de estas tecnologías, ¿no? Para generar libros. Centros educativos y para instituciones de capacitación, ¿no? Tengo algunas publicaciones, les dejo ahí también un listado de las publicaciones, por supuesto, si quieren la presentación, con gusto se las comparto. Estando haciendo esta charla, pues me encontré esta imagen, ¿no? Es una imagen muy común en México, no se preocupen, en Honduras no pasa, solo pasa en México, se pierde y el cerebro se le va. Es común en mi país, yo sé que en Honduras no pasa esto, siempre están muy activos los niños y muy sonrientes, pero bueno, aquí sí es común, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que veamos hoy cómo los niños están cambiando. Trabajar, no bien te despiertas y no para hasta que llegas a la escuela, ¿no? También insisto, esto no pasa en Honduras, solo pasa en México, pero bueno, pues esto es algo que pasa en los estudiantes, ¿no? Y para ello quiero presentarles estudio que se hizo en la universidad. Se investigó a jóvenes estudiantes, adolescentes entre 12 y 16 años, su actividad cerebral. Durante 24 horas se mapeó la actividad cerebral de los adolescentes a lo largo de los 7 días de la semana, ¿no? Y estos son un poco los resultados. Voy a hacer un zoom a lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando hacen la tarea. Como pueden ver, los alumnos tienen una actividad cerebral frenética cuando están haciendo la tarea. Esto seguramente es porque los profesores dejan tareas muy necesitan mucha ayuda cerebral, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que se siguen dejando las mismas tareas que hace 40 años. El tema es que hoy los alumnos están utilizando la computadora, los dispositivos, están viendo una película, están jugando videojuegos, están chateando con un servicio en línea, mientras están haciendo la tarea. Y por eso tienen esta actividad. Es decir, hay muchos factores que están interviniendo al mismo momento y eso hace que la actividad cerebral aumente. Pero lo que pasa en clase, ¿no? Abajo es interesante. Prácticamente la actividad cerebral se muere. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la actividad cerebral de un alumno está totalmente muerta. Y yo he encontrado a muchos profesores de todos lados, de México y de Honduras también, que sé que no dejan dormir a sus alumnos. Yo les pregunto, ¿por qué no dejan dormir a sus alumnos en clase? Si tienen una mayor actividad cerebral, como pueden notar en la última gráfica, cuando están dormidos los jóvenes que cuando están en clase, ¿no? Entonces, pues es una reflexión que debemos de hacernos en torno a lo que está pasando en nuestras aulas, ¿no? Antes de continuar, quisiera hacerles una advertencia, ¿no? Es una advertencia, pues bueno, la verdad es que siempre resulta interesante advertir estos temas porque voy a hablar mucho del tema tecnológico y voy a hablar sobre todo, pues bueno, con un énfasis en los entornos que ocupan la tecnología. Entonces, bueno, la advertencia, primero, la tecnología es muy importante, ¿no? Pero no es lo más importante. Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, obviamente la tecnología no es lo más importante, es un elemento, pues puede ser didáctico, lúdico, no sé, lo podemos ocupar de muchas maneras y de muchas formas la tecnología, pero obviamente no es
lo más importante el entorno de la tecnología. Pero no es lo más importante dentro del proceso de enseñanza. Dentro del proceso de enseñanza, pues obviamente lo más importante en primera instancia es el aprendiz y en segunda instancia, por supuesto, es el aprendizaje que conlleva los métodos de enseñanza que yo voy a dar, ¿no? Pero en primera instancia, lo importante y lo que debería estar alrededor de todo eso, pues es el propio alumno, el propio aprendiz. Otra advertencia es que la tecnología es una realidad y el avance no se va a detener, ¿no? Independientemente de que nosotros en nuestros centros educativos utilicemos la tecnología o no la utilicemos, la realidad es que la tecnología no se va a detener. Siempre va a tener un avance, siempre va a avanzar, siempre necesitamos generar nuevos conocimientos, siempre va a estar a la vanguardia la tecnología, independientemente de lo que nosotros queramos, pensemos, ocupemos o no ocupemos dentro de nuestras instituciones educativas. Pero otra advertencia, esto es importante, es que todo cambio tecnológico genera cambios de cultura. Es decir, todo ingreso y toda disrupción nueva de la tecnología genera cambios en donde antes no existían, ¿no? Es decir, hoy no podemos pensar en una persona, en una secretaria, dentro de un área de cualquier oficina que no sepa cosas básicas de ofimática, ¿no? De Word, Excel, de PowerPoint. Es decir, hoy necesitamos saber de la tecnología. Y estos cambios que se van generando dentro de la cultura, pues tenemos que irlos asumiendo porque van a impactar, aun cuando nosotros no utilicemos la tecnología o no queramos utilizarla, o pensemos que es solo una moda. Es decir, la tecnología nos va a impactar de alguna forma, ¿no? Hoy los maestros están sometidos, por ejemplo, a procesos de digitalización dentro de los sectores, de los ministerios de educación. Los ministerios de educación a nivel mundial obviamente se están digitalizando y esto exige que los profesores aprendan herramientas tecnológicas que antes no sabían utilizar para subir calificaciones, para subir asistencias, ¿no? Los propios entornos y las instituciones educativas se están digitalizando y esto obliga a los profesores a digitalizarse también. Entonces, también adaptarse es una cuestión de actitud, ¿no? Esto es importante. Adaptarse a estos cambios tecnológicos sugiere que yo debo de estar atento para poderme adaptar a estos cambios y querer, ¿no? Hace algunos años, ¿no? No les estoy hablando de hace tantos años, hace 5 o 6 años, pues bueno, mi mamá no quería utilizar el celular, ¿no? Decía que no era necesario, que para qué queríamos que estuviera en contacto todo el día. Uno de mis hermanos se va de la ciudad, ¿no? Se va lejos de donde viven ellos y le enseña a una hermana mía a que puede utilizar algunas herramientas de internet para comunicarse con él, ¿no? Estamos hablando de FaceTime, estamos hablando de Messenger, estamos hablando de el bendito WhatsApp, ¿no? Y entonces mi mamá encuentra en WhatsApp una manera de comunicar algunas cosas que a lo mejor te las comunicaba antes solo telefónicamente o cuando la veías esporádicamente, ¿no? Y hoy todos los días, como seguramente a ustedes también les pasa, tienen un mensaje de sus seres queridos, del famoso grupo de familia, que les dice buenos días y el café de la mañana y que Dios te bendiga y etc, etc, etc. Todas estas cosas que yo no sé quién diablos le enseñó a mi mamá a utilizar WhatsApp, ¿no? Yo ya, la verdad es que quisiéramos borrar de nuestras vidas esos grupos de WhatsApp. Pero bueno, entonces, adaptarse a la tecnología es una cuestión de actitud. Y la tecnología, como les decía hace rato, por supuesto, es un medio. Nunca es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo, pues por supuesto, en primera instancia es el alumno y en segunda instancia el fin de utilizar la tecnología en las instituciones educativas es el aprendizaje que vamos a generar por los medios instructivos que los profesores podemos generar, ¿no? Entonces, bueno, les voy a enseñar unas fotos. Esta es la foto de mi hijo Juan Pablo, que tiene 3 años.
nacen con la tecnología, ¿no? Es decir, hoy los niños y los jóvenes ya nacen con la tecnología, ya la tienen pegada en su ADN. ¿Por qué? Pues porque es parte de su ambiente. A lo mejor nosotros venimos de cambios tecnológicos más paulatinos. Ellos ya nacen con esto, ¿no? Nosotros conocíamos la biblioteca, ellos conocen Google. Ellos no pueden pensar y encontrar algún documento o alguna información que no sea a través de buscadores tan sencillos como Google, ¿no? Entonces hoy nacen con las tecnologías, hoy van con las tecnologías a todos lados, ¿no? Hoy los niños y los jóvenes llevan la tecnología a todos lados. Un ejemplo muy rápido, ¿no? Mi vecina está afuera de mi casa con su hijo en el coche, el hijo del coche en la mañana, detiene la puerta antes de que se la cierren y sale corriendo y le dice, mamá, espérame, espérame. La mamá le dice, apúrate porque si no, no vamos a llegar temprano a la escuela. ¿Qué se te olvidó? ¿No? Y el niño le contesta, el cargador, ¿no? Se le olvidó el cargador del celular. El celular sí lo llevaba, ¿no? El celular no lo pueden olvidar, pero se le olvidaba el cargador. Entonces, ¿por qué? Porque lleva la tecnología a todos lados. Y si lleva el celular, pues lleva consigo YouTube, lleva consigo las redes sociales, lleva consigo una infinidad de programas que siempre irán a su lado, porque hoy la tecnología sabemos que nos puede acompañar, ¿no? Los estudiantes de nuestro siglo, ¿qué tal, querido Andy? ¿Cómo te ha ido? Tu mamá y yo estamos bien, te extrañamos. Por favor, apaga la computadora y baja a comer algo. Con amor, tus papás, ¿no? Son nuestros estudiantes, son nuestros jóvenes de hoy, que pasan más tiempo con sus celulares incluso que con sus familias. Entonces, bueno, pues esto es una realidad y es difícil que se detenga, ¿no? En la educación y las redes sociales, hijo, me gustaría pasar más tiempo contigo. ¿Me puedes aceptar, por favor, como amigo en Facebook y te sigo en Twitter, ¿no? Así puedo pasar más tiempo contigo. Eso es lo que decimos ahora los papás para enterarnos de la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien. ¿Quieren saber qué piensa un niño de su primer día de jardín de niños? Que no tiene wifi. Ay, mamá, ¿a dónde me metiste, no? ¿A qué kinder, a qué jardín de niños me metiste si no tiene wifi? Estos son nuestros jóvenes en la era digital, ¿no? Vamos a hablar un poco de, entrando en materia de las generaciones, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto de las generaciones? A veces algunos profesores, incluso algunos comunicadores de medios de comunicación, están perdidos entre los millennials, los centennials, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, primero, hoy es en donde tenemos por lo menos a 4 generaciones dentro de las organizaciones. Dentro de una institución educativa tenemos 4 generaciones que están conviviendo en las instituciones educativas. Tenemos la generación de los baby boomers, los nacidos entre 1946 y 1964, ¿no? Obviamente son los seniors, los directores, los dueños de los planteles educativos, ¿no? Las personas con mayor edad, pues bueno, seguramente ellos están... Es una generación de posguerra, una generación en donde el trabajo para toda la vida era importante, en donde la misma formación era un privilegio, ¿no? Ir a una universidad, en donde eran pocos los lugares en donde se podía asistir a la universidad. Después tenemos la generación X, estos nacidos entre 1965 y 1980, y por lo que puedo ver entre el público, la mayoría estamos ahí. Entonces, bueno, pues somos una generación, esta generación en donde ya asistir a la escuela era más fácil, en donde había más opciones educativas, pero en donde valorábamos ir a la escuela, en donde ir a la escuela era importante para nosotros, ¿no? Era importante pues seguir y actualizándonos y tener muchos estudios, ¿no? Entonces, bueno, pues una generación en donde íbamos a la escuela a aprender. Esto es importante. Y bueno, después tenemos los famosos millennials, ¿no? Estos nacidos entre 1980 y 1995, que estoy seguro, sin poderles visualizar los rostros a cada uno de ustedes, aunque veo
pero el grueso de la gente que está ahí, habrá varios dentro del grupo que me está escuchando, ¿no? Estos millennials que nacen con unos cambios tecnológicos muy rápidos. Aun cuando no nacen con el Internet, porque el Internet acaba de cumplir 30 años el año pasado, ahora vamos a ver este tema. Aun cuando no nacen con el Internet, están adaptados a cambios tecnológicos muy rápido, ¿no? Para nosotros, la generación X, un horno de microondas era importante, era un paso importante, pero para los millennials ya no son sorprendentes estos cambios. Ellos nacen con estos cambios rápidos y acelerados, y además es una generación bisagra en donde se está adaptando entre la tecnología, aferrándose a sus papás, ¿no? Esta generación X que no son tecnológicos y que les cuesta mucho trabajo, y que tienen por debajo a una generación Z o los centennials, los nacidos entre 1996 y 2013, que son totalmente digitales, que viven digitalizados, ¿no? Incluso el medio social y el ambiente social arroja a los niños a digitalizarse aún más. Antes los millennials, la generación X, podíamos salir a las calles a jugar. Hoy la violencia está haciendo que tengamos que recluirnos en nuestras casas, y eso hace que tengamos mayor contacto con los medios de digitalización, ¿no? Es decir, somos una generación, son una generación, perdón, esta generación Z, esta generación Centennial, son una generación en donde el medio digital no es un medio, sino es una manera de vivir. Ellos viven dentro de estos medios digitales porque así es su vida. Mientras para los millennials y la generación millennials es un medio para comunicarnos, es un medio para generar cosas, y eso hacen todo a través de la web. Y después tenemos esta generación Alpha Glass, que es una generación en donde, bueno, creemos y consideramos que va a ser la generación realmente que va a cambiar todo el sistema social como lo conocemos y el sistema económico tal y como lo conocemos. Son los refounders, según este programa de música de MTV, es la generación refounder, esta generación que refundará todo lo que existe y toda la lógica social que existe, ¿no? Es decir, mientras nosotros hoy estamos leyendo con los centennials y con los millennials, pues este cambio climático, esta preocupación por la ecología de una manera muy apresurada, ¿no? Para la generación X era no tires basura en la calle, para la generación millennials es cuidado con el consumo excesivo de desechos que estamos haciendo, porque, ¿no? La generación Z, para los refounders, ser el inmediato, es decir, tenemos este problema, ¿cómo vamos a abordarlo en este instante para salir de este problema, ¿no? Entonces, cuando el tema de la tecnología, ¿no? Es decir, no necesitamos, sobre todo, con la tecnología, es decir, la primer forma de comunicarnos establemente a través de Internet nació en 1994, ¿ok? Voy a apagar Pero nuestro, entonces está bien, ¿verdad? Dante, apagaré nuestro video, nuestro micrófono, porque tenemos algunos problemas cortos para que no estemos congestionando la transmisión y solamente vamos a quedar viendo. Perfecto, perfecto. Igual, Roberto, si necesitan algo inmediato, o sea, puede ser por WhatsApp, tengo el teléfono también al lado, me estoy apoyando incluso en él, y bueno, inmediatamente los veo, ¿no? Pero continúo. El Netscape, que fue el primer navegador que tuvimos estable. Después Google nace en 1998, es decir, no lo hemos tenido toda la vida. Y bueno, pues se nació en 1998, los nacidos en el año 2000, pues tendrán hoy 17, 18 años, ¿no?
de la aparición de Google. El iPod, que fue la primera forma y la primera vez que pudimos empaquetar la música para poderla traer en un solo dispositivo, toda la música que quisiéramos, ¿no? Antes lo que más podemos traer era un cassette con nuestras canciones, ¿no? Y poder ir a correr. El iPod revoluciona la industria musical, revoluciona la industria del sonido, pero el iPod tampoco es un invento tan viejo. Estamos hablando que el iPod nació hace 18 años, en el 2001. Facebook, ¿no? Esta red social, pues la red social más utilizada a nivel mundial, ¿no? Y estaba leyendo algunos números de Honduras. Facebook con más de 3 millones de usuarios en Honduras, es decir, el 33% de la población de ustedes más o menos tendrá Facebook y utilizará Facebook en conexiones diarias. Esto estamos hablando de usuarios diarios conectados. Puede ser que haya más cuentas que este tercio de la población, pero usuarios que se conectan diarios, estamos hablando de cerca de 3 millones de usuarios. Twitter, ¿no? Que nace en el 2006, pues bueno, es una red social, es el medio de comunicación actual más importante a nivel mundial. No existe un medio de comunicación tan importante como Twitter a nivel mundial. Hoy podemos saber noticias en tiempo real de lo que está pasando a nuestro alrededor y de lo que estamos haciendo a nuestro alrededor. Y esto es muy importante, porque Twitter revolucionará los medios de comunicación. Hoy podemos hacerle llegar nuestro disgusto a cualquier político en tiempo real, ¿no? Lo que acaba de pasar en Puerto Rico con el tema del descubrimiento de los mensajes de WhatsApp de misoginia, ¿no? No sé cómo le llaman ellos, presidente, que tuvo que dejar el cargo y renunciar por temas del uso de las redes tecnológicas y que le hackearon el teléfono, ¿no? Y encontraron esos mensajes de WhatsApp, ¿no? Pues los pudimos ver en tiempo real en Twitter, prácticamente en cuanto se lo hackearon. A los pocos segundos nos pudimos enterar de lo que estaba pasando y el mundo se le fue encima, ¿no? Es decir, hubo grandes presiones no solo al interior de Puerto Rico, sino los puertorriqueños que viven fuera de la isla fueron de las personas que más presionaron a través de estos medios para la renuncia de este presidente. El iPhone, ¿no? Que ustedes saben, en el mercado tenemos el iPhone 10 y esto es porque tiene 10 años, entonces el iPhone nace en el 2007, ¿no? Es decir, no todo ha sido con iPhone y no siempre hemos tenido iPhone, ¿no? Entonces estas personas a lo mejor que se sienten cómodos con la tecnología, ¿no? Yo desde hace muchos años tenía iPhone, pues bueno, no desde hace tanto pudiste haber tenido, ¿no? Solo desde hace 10 años. Y después la revolución del Apple Store, esto es muy importante y lo pongo en el tema porque Apple Store revoluciona o hace que nuestros dispositivos puedan tener el software que nosotros decidamos en el momento en que nosotros decidamos, ¿no? Y hacer un software, pues, que hace que nuestros dispositivos, pues bueno, puedan tener prácticamente lo que nosotros necesitemos en el momento en que nosotros lo necesitemos. Y eso es importante. Antes, si teníamos una computadora y comprábamos una computadora, necesitábamos obligatoriamente comprarle a Microsoft o a Apple los programas que queríamos para lo que íbamos a ocupar la computadora, ¿no? Entonces teníamos que comprar Office y teníamos que comprar Keynote, ¿no? O lo que quisiéramos utilizar para nuestra computadora. Con el Apple Store, resulta que existe mucho software que podemos ocupar dentro de nuestro teléfono o de nuestra computadora de una manera, primero, totalmente personalizada, individualizada a las necesidades que yo quisiera. Y segundo, poder utilizar nuestros dispositivos como un medio tan poderoso como nosotros queramos irlo haciendo, ¿no? Y bueno, el iPad en el 2010, esto es importante, el iPad es el primer dispositivo a nivel mundial que nace con un ecosistema de educación. Es decir, pensando en un ecosistema educativo, el iPad nace
como una posibilidad de ingresar al aula. Cuando nace el iPad en el 2010, el lanzamiento de este dispositivo, nace con una de esas funciones, ¿no? Tenía 3 funciones principales, una para ejecutivos jóvenes que necesitaban movilidad, otra función era para las personas que querían jugar en dispositivos más grandes y no necesariamente en un dispositivo pequeño como un teléfono, sino con una pantalla más grande. Y la tercera funcionalidad del iPad fue para los estudiantes, para que pudieran ingresar a las aulas un dispositivo práctico y con ello se generó un ecosistema en torno al propio iPad, ¿no? Entonces, ¿quiénes nacieron con el iPad? Pues los chicos, los niños que hoy tienen 9 años, ¿no? Antes no existían estos dispositivos. Entonces voy a seguir con esta foto que es de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan es un sociólogo norteamericano que tiene la teoría del determinismo tecnológico. Esta teoría del determinismo tecnológico significa que nosotros, los humanos, damos forma a nuestras herramientas. Nosotros generamos la computadora, obviamente, generamos el teléfono, generamos el Apple Store, el Google Play, el Play Store, perdón, pero esto nos va a ir formando también a nosotros. Es decir, estas herramientas tecnológicas no solo van a hacer que nosotros las hagamos con un fin en sí mismo, sino que van a trascender esa finalidad para que nosotros tengamos una influencia directa de la tecnología. ¿A qué me refiero? Me refiero a muchos softwares que seguramente ustedes conocen, que se han desarrollado con otros fines y que hoy, por ejemplo, se pueden utilizar en ámbitos educativos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en lo que estamos hoy escuchándonos, ¿no? Esta herramienta de Zoom, de videoconferencias, que si ustedes entran, Zoom es una herramienta para videoconferencias, pero se hizo con un carácter ejecutivo, es decir, para generar, para las empresas que tenían puntos de venta o participación dentro de mercados que no estaban cercanas, se pudieran no solo llamar por teléfono, sino ver, ¿no? Y de esa manera también abaratar costos y bueno, y hacer muchas cosas. Hoy estamos ocupando esa herramienta con un fin educativo. Eso es a lo que me refiero con el determinismo tecnológico de Marshall McLuhan. Esto quiere decir que lo que utiliza toda esta generación centennial, toda esta generación Z, va a afectar a todos, a toda la sociedad entera, aun cuando no la estén ocupando, aun cuando no se estén ocupando estos medios tecnológicos, nos va a afectar, ¿no? Hoy no necesito viajar a Honduras para que ustedes puedan escucharme, ¿no? No me necesitan tener ahí presencia. Entonces, para nosotros, lo digital es un medio, pero para nuestros alumnos, para nuestros chiquillos, es un contexto. Ellos tienen Snapchat, por ejemplo, para ser un poco tontos, ¿no? Utilizan esta red social para divertirse. Y nosotros creemos que utilizan Snapchat para hacer cosas indebidas, ¿no? Es decir, para nosotros el medio, y como estamos ocupando los temas tecnológicos, siguen siendo un medio, ¿no? Ellos tienen Instagram para ponerle filtros a su vida, para ver la vida con otros matices, ¿no? Y para nosotros significa Instagram un medio, no sé, de mercadeo a lo mejor. Ellos lo ocupan para otros temas, es decir, usan Facebook, todos se entran a Facebook, ¿no? Es decir, las generaciones nuevas y las generaciones antiguas entran a Facebook, pero las generaciones nuevas, entrar a Facebook es como si fueran a la casa de la abuela los fines de semana, ¿no? Es aburrido, es feo, no hay nada que hacer, ¿no? Todo es polvoso, no puedes tocar nada, ¿no? Entonces tienen otros medios para digitalizarse. Y a veces nosotros creemos que utilizar un poco la tecnología es entrar a su mundo. Encontré esta foto, seguramente más de uno de la gente que está ahí en el auditorio lo conoce, ¿no? Yo espero que lo conozca, Betodet, ¿no? Y bueno, pues a ver, ¿qué encontré de Honduras? Primero que tiene más de 2.600.000 usuarios de YouTube. ¿Okay?
activos al día. Entonces, pues bueno, ustedes échenle cuentas de cuánta gente utiliza pues YouTube al día en su país, ¿no? De usuarios de YouTube. Betodet es el youtuber más famoso de Honduras. Si no reconocen, preocúpense, porque tiene 675,000 suscriptores, ¿no? Eso significa que el video que hace él lo ven al día, por lo menos les llega en un mensaje y una notificación en tiempo real. No sé qué cobertura tengan ahí sus medios de comunicación y la penetración que tengan los medios de comunicación, ¿no? Porque a veces el radio tiene buenos mecanismos y buenos métodos de penetración de Internet, pero 675,000 personas que te vean y te escuchen es un montón. Este hombre tiene más de 144 millones, Betodet, 144 millones de vistas de sus videos. ¿Ok? Se hizo un estudio a nivel Latinoamérica de quiénes eran los 5 influencers más importantes entre jóvenes de 16 a 20 años. ¿Ok? ¿Quiénes eran las 5 personas más influyentes a nivel Latinoamérica en los jóvenes entre 16 y 20 años? Resulta que de esos 5, ninguno sale en televisión o en el radio. Todos salen en YouTube. Todos tienen sus canales de YouTube, ¿no? Y todos, la verdad es que hemos ocupado YouTube alguna vez en la vida, ¿no? ¿Quién no ha preguntado cosas tontas en YouTube, ¿no? ¿Cómo sacar el corcho de una botella de vino sin sacacorcho? ¿Cómo hacernos un arco iris en las uñas, ¿no? ¿No? ¿Cómo pasar corriente con los cables de corriente de la batería de los coches, ¿no? Y ¿saben algo? Existen respuestas. Para todo eso hay respuestas. Y eso es muy interesante, porque eso significa que si hay respuestas para todo eso, pues entonces tenemos que, que ver quiénes son las personas que realmente están influenciando a nuestros jóvenes hoy en día. Y bueno, pues entonces significa que deberíamos de ponernos al tanto de quiénes son las personas que están huyendo. Esto es importante, son la primera generación que se adueña de un activo necesario para nosotros. Es decir, es la primera generación que tiene algo que nosotros necesitamos, algo que a nosotros nos sirve. Y es la primera vez que pasa eso en la historia de la humanidad. Ellos saben utilizar la tecnología, la computadora, el teléfono celular, ¿no? Y nosotros, pues, a veces nos cuesta mucho trabajo. Y eso significa que ellos tienen un activo que para nosotros es necesario, ¿no? ¿Qué significa? Pues bueno, que ellos tienen ese activo, que saben ocupar esos medios tecnológicos y nosotros no lo sabemos ocupar. Y si no lo sabemos ocupar, es un mal necesario, ¿no? Porque nosotros cada vez más la sociedad, nuestro trabajo, nuestro entorno nos orilla, nuestro ser padres también nos orilla a utilizar esos medios tecnológicos. Y ellos saben utilizar esos medios tecnológicos y nosotros no. Si no me creen, les dejo esta frase que me dijo Julián, un niño de 6º año de primaria. No entiendo por qué tengo que explicarle 100 veces a mi mamá cómo usar su celular si ella lo tenía antes que yo, ¿no? Un niño de 6º año de primaria. Entonces, bueno, pues esto es una realidad, ¿no? ¿Cuál es el nuevo papel entonces que debemos de tener los profesores? Bueno, en primer lugar, el rol del educador debe de crear las condiciones para descubrir el conocimiento, el aprendizaje, en lugar de proveer el conocimiento ya procesado, ¿no? Esto nos pasaba antes del profesor, pues era el que sabía, era el erudito, el que se paraba en un grado más alto, ¿no? Y nos decía lo que teníamos que saber, nos aconsejaba qué teníamos que conocer, ¿no? Hoy, dice Simón Papert, no, el rol del profesor es crear las condiciones para que el alumno descubra.
Los educadores como expertos del contenido, ¿se acuerdan antes cómo era la información? Antes la información en primer lugar era impresa, ¿no? Era importante la información impresa, es decir, los libros, las enciclopedias eran importantes, y era todo el acceso que teníamos a la información, por lo tanto era escasa la información, porque lo único que teníamos era lo que existía dentro de las bibliotecas o los libros que pudiésemos tener en casa. Y por tanto también la información era filtrada, ¿no? Antes, lo único que teníamos era lo que nos filtraban los medios de comunicación. Si los medios de comunicación nos decían, pasó esto en esta zona y murieron tantas personas, nosotros teníamos que creer. Hoy Twitter nos dice qué pasó, cómo pasó, ¿no? En dónde pasó. Los medios de comunicación, no hace mucho tiempo, hace algunos años aquí en México, unos soldados asesinan dentro de una universidad privada a dos estudiantes en una persecución de narcotraficantes, ¿no? Y los medios de comunicación, eso sucedió a las 11 de la noche, los medios de comunicación nos informan al día siguiente, 2 capos narcotraficantes cayeron muertos. Bueno, pues a la 1 de la mañana, otro de los estudiantes que estaba dentro de la institución educativa, tuitea, las personas que murieron fueron estudiantes, ¿no? Sabíamos antes que habían sido estudiantes y nadie le creyó a los medios de comunicación en la mañana cuando dijeron que eran narcotraficantes. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que eran estudiantes. Entonces, antes la información era filtrada. Hoy no existen filtros para esa información o cada vez es más difícil poder filtrar la información. Antes, ¿quiénes eran los expertos de la información? Obviamente los profesores, ¿no? Los profesores eran los que sabían. Sus papás, mis papás nos llevaban a la escuela a que aprendiéramos. Hoy los papás de los niños llevan a la escuela a sus hijos para que se entretengan, para que estén un rato dentro de la institución educativa, ¿eh? Hoy no los llevan a aprender. ¿Por qué? Porque saben que pueden aprender de otras maneras. Hoy los niños pueden aprender a hacer lo que quieran, pulseras con ligas, matemáticas, física, química, con YouTube. Hoy lo pueden hacer, ¿no? Antes, ¿quiénes tenían la información? Los libros de texto. Los libros de texto eran importantes, ¿no? Hoy sabemos que los libros de texto incluso se equivocan. Y la enciclopedia era muy importante. Tenía 65,000 artículos completos la enciclopedia y creíamos que el compendio de toda la cultura universal venía dentro de las enciclopedias. ¿Cuál es entonces el nuevo rol del educador como proveedor de contexto, ¿no? Es decir, nosotros debemos de proveer el contexto. ¿Por qué? Porque hoy la información es digital. Hoy tenemos la información que queramos en nuestro teléfono celular. Podemos acceder a la respuesta que queramos, ¿no? O sea, hoy pueden sacar su celular en este momento, pueden decir, a ver, ¿quién diablos es esta persona que me está hablando, que invitó a Roberto a poner Dante Ramírez, y a ver qué pasa, ¿no? A ver si es cierto que existo, a ver si sí es cierto que sé. ¿Por qué? Porque hoy la información también es ubicua. Hoy tenemos la información en cualquier lugar, en cualquier momento, de lo que queramos. Hoy es totalmente ubicuo. Hoy me puedo conectar yo, que estoy en la Ciudad de México, con ustedes que están en Honduras, sin mayor problema. Hay entonces una democratización de la información. Hoy la información la podemos llegar y podemos acceder cualquiera que queramos a la información. Por lo menos hay 4 millones de artículos en Wikipedia, tan solo en inglés. Hay una explosión de la información. Hoy hablamos de temas como la infoxicación. Es decir, si yo busco en internet, ¿no?, química orgánica, me van a salir más de 50,000 resultados en Google de química orgánica. Hay una explosión de la información. No necesito llegar al libro, no necesito la enciclopedia. Y hoy hay una gran cantidad, esto es importante, de contenido académico abierto. ¿Por qué es importante? Porque existe entonces contenido académico, es decir, arbitrado, pensado, creado para enseñar y que los alumnos aprendan, arbitrado por gente que sabe, que es gratuito. Y las mejores universidades del mundo, ¿no?, la Ivy League de Estados Unidos, el MIT, ¿no?, hoy está regalándonos contenido, la Universidad de Stanford nos está regalando contenido de ellos gratuitamente, abierto. Y es contenido arbitrado que nos sirve, ¿no?, que
que no son noticias falsas, que no es de alguien que quiso poner porque creyó que sabía. No es un tutorial de YouTube que no sabemos si está bien o está mal. Es contenido arbitrado. ¿Cuáles son las expectativas que tienen hoy los estudiantes de las instituciones educativas? Primero, quieren un ambiente de aprendizaje que se adapte a estilos de vida, de aprendizaje individual, ¿no? Es decir, ellos saben que aprenden cada quien de una manera distinta. Y hoy la tecnología nos puede dar estos ambientes de aprendizaje individualizados para cada uno. Hoy, gracias a la tecnología, podemos hacer aulas en donde podamos tener a personas con discapacidad o con capacidades disminuidas que pudiesen tener y aprender, y nosotros, sin un esfuerzo mayor, generar contenido para nuestros estudiantes con distintos estilos y formas de aprender, ¿ok? También ellos necesitan un ambiente de aprendizaje que provea oportunidades de aprendizaje personalizado. Es decir, ellos tienen una necesidad, un problema específico y quieren resolver ese problema específico. Y lo peor es que lo quieren resolver ahora, en ese momento. Y para eso necesitan una institución educativa que acompañe al alumno. No un alumno que se tenga que estudiar, que se tenga que aventar, que tenga que soportar el currículum que el profesor le quiera dar. Hoy necesitamos ambientes de aprendizaje que integren las herramientas digitales hoy en día. Eso es lo que quieren nuestros estudiantes. Este es un estudio que se hizo en México a nivel nacional con estudiantes universitarios. Hoy quieren utilizar el celular porque saben que a través del celular están aprendiendo. Quieren utilizar la computadora. Quieren ambientes de aprendizaje que fomenten la colaboración y el trabajo en equipo. Ojo, son generaciones que saben que el trabajo en equipo es importante. Hoy existe una tendencia a la subespecialización. Y como saben que existe esta tendencia a la subespecialización, entonces necesitan de más personas que les ayuden para resolver su problema. Y obviamente quieren un ambiente de aprendizaje que se ajuste a su estilo de vida móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que pueden ir al gimnasio, porque saben que pueden ir en el transporte público y estar escuchando audios que les ayuden para el examen de ingreso a su universidad. Eso es lo que quieren, ¿no? No quieren estar sentados atrás de una banca que un profesor les esté diciendo o les esté tratando de mostrar algunas cosas, ¿no? Esta es la evolución de la educación digital. Estoy hablando de pasar de lo analógico a lo digital, ¿no? Estoy hablando de pasar, de tener ahí a lo mejor al gurú ahí enfrente que lo tenían ustedes, a un ambiente digital, ¿no? De eso estoy hablando. De pasar de tenernos que estar viendo la cara a poder hacer este diálogo, por ejemplo, a través de medios digitales. Pasar de lo estático a lo dinámico, ¿no? Es decir, salir de nuestras cuatro paredes, como ustedes lo están haciendo, para generar un dinamismo muchísimo mayor, ¿no? A nivel regional, a nivel mundial, y salir del aislamiento a la comunidad. ¿Por qué no los alumnos pudiesen tomar chino con un maestro de Pekín, ¿no? O sea, ¿por qué no? Eso significa pasar del aislamiento a la conectividad, ¿no? Y hablando un poco de los jóvenes, en el siglo XXI ha cambiado la forma de leer. Hay lectores que leen, lectores que ven y lectores que escuchan. Y los que escuchan van a ser muchos, porque puedes hacerlo en el metro o en el auto. Todo el mundo tendrá tiempo para leer. Hoy nuestras generaciones leen y leen mucho. Eso lo dijo Gonzalo Ullarzún, que es el coordinador del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile, ¿no? Hoy nuestros jóvenes leen mucho. No sabemos qué tipo de contenidos leen. Se estima que un joven en un año lee más de 1,200 perfiles de Facebook distintos en un año. Es decir, leen mucho contenido. Ahora, el contenido que leen, no sé si sea de calidad o no. Eso no lo sé. Pero leen, y leen mucho. Hay que generar contenido de calidad para que lo lean en las plataformas que ellos lo quieren leer. Y como dice Gonzalo, hay contenido
que se lee, hay contenido que se ve y hay contenido de lectura que se escucha. Entonces, pues bueno, hay que saber esto, ¿no? Lo que sí sabemos, primero sabemos que nuestros estudiantes están formados digitalmente, ¿ok? Ya no nos preguntemos mucho si saben o no saben utilizar la tecnología, saben utilizarla. No se preocupen, no saben, viven en este contexto, esto es su medio. Existen estudios y además cada vez la tecnología es más fácil de usar, se adapta más fácil. Ustedes no abren un iPhone, ni en México ni en Honduras se abre un iPhone y sale ya ven, hasta ya no se utilizan, que hasta ya la palabra se me escapó, ¿no? Un manual de instrucciones, un instructivo, ya no existe eso. Ustedes abren un iPhone y no tienen un instructivo, ¿eh? Ustedes ahí abren un teléfono y ya no tienen un instructivo. ¿Por qué? Porque es tan fácil que ya no se necesita, ¿no? Entonces ya cada vez la tecnología es más fácil de utilizar. Pasan más tiempo interactuando con sus celulares de lo que interactúan con sus propios familiares, ¿eh? Eso es lo que pasa con nuestros jóvenes. Hay el uso de las tecnologías cambia la forma de concebir la educación. Es decir, utilizar la tecnología no puede ser que sigamos utilizando la tecnología para seguir pensando en las formas de educación que antes teníamos. Antes llegábamos con un proyector de acetato, ¿se acuerdan? O de cuerpos opacos y lo poníamos. Hoy llegan los profesores con su lab y ponen su presentación de PowerPoint y se acabó. Hoy no puede ser eso. Es decir, hoy existen otras formas. Hoy tenemos nuevas formas de educación jamás imaginadas. Hoy cualquiera de ustedes, profesores, les puede decir a sus alumnos, vayan al Museo del Louvre en París, Francia, y me hacen una versión estenográfica de la pieza que más les gusta del Museo del Louvre. Hoy se puede. Antes eso no se podía. Y eso ayuda a generar habilidades de orden superior. Ya no nos preguntemos si sirve para algo el uso de la tecnología. Eso genera habilidades, que esas habilidades y esas competencias les van a ayudar a los estudiantes a resolver su vida, a resolver los problemas que aún no tienen, saber utilizar la tecnología. Pero bueno, por último, ya para concluir, les dejo 3 estrategias de mejora, ¿no? Que me parece que puede ser algo que puede ser útil y pueden ocupar en cualquier momento, ¿no? Como una guía. Estas 3 estrategias de mejora, la primera, sin lugar a dudas, la formación del profesorado, ¿ok? Uno de los factores más determinantes para la mejora de las competencias del alumno es la prioridad en el replanteamiento del modelo educativo. Y eso significa formar al profesor. Más determinante que la brecha digital, es decir, si el profesor y el alumno no sabe ocupar la tecnología del profesor y el alumno sí, más preocupante que eso, y más determina esto, es más preocupante la brecha que existe entre la forma de enseñar y la forma de aprender de los jóvenes. Hoy queremos enseñarle a los jóvenes a que aprendan de la manera en que nosotros aprendimos. Hoy eso está superado. Hoy aprenden ellos a través de YouTube. Hoy aprenden ellos a través de escuchar audios. Hoy así aprenden. Hoy leen libros con imágenes, con audios, con videos, con elementos en tercera dimensión. Hoy así leen ellos. No podemos pensar que lean los libros que nosotros nos aventamos en la primaria cuando éramos chicos, que no tenían ni una sola imagen, ¿no? Y el texto era corrido y la letra era chiquita. Hoy no pueden leer así. Generar una cultura de trabajo y aprendizaje colaborativo y en red del propio profesorado. ¿Qué están haciendo los profesores? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo generamos innovación dentro de los profesores? Otra estrategia de mejora sería mejoras sistémicas en la escuela, ¿ok? Es decir, mejoras sistémicas. Esto no significa que se necesite una gran cantidad de dinero para mejorar la infraestructura de las escuelas. Lo primero que habría que mejorar, antes que meternos en la infraestructura, yo les diría, es la gestión de la evaluación. ¿Cómo estamos evaluando hoy a nuestros estudiantes? Seguimos evaluando con evaluaciones de memoria, de aprendizajes que seguramente dentro de unos pocos años van a olvidar. Hay que generar un sistema de evaluación competencial, de acuerdo a los ámbitos y al sistema educativo mundial. Hay que generar una nueva cultura de trabajo en el aula. ¿Qué significa? Que podamos salir de esas 4
paredes, ¿no? Y que eso no sea mal visto. Y hay que generar, obviamente, modelos sostenibles dentro de las escuelas, ¿no? No significa que ahora, bueno, todos nos vamos a convertir en la marca más cara de computadoras y vamos a tener los dispositivos y los routers y las redes y las antenas más caras. No, no significa eso. Hay que generar modelos de sostenimiento que se puedan sostener a lo largo del tiempo, que traigan las tecnologías, que ayuden al desarrollo competencial del alumno. Eso significa generar modelos sostenibles. Y no necesariamente se resuelve a billetazos. Hay que generar estos modelos sostenibles en la escuela. Y la tercera estrategia, las metodologías y los recursos adecuados, perdónenme, ahí deben ser adecuados al reto. El primero es el enfoque centrado en el alumno. Hoy toda la educación, todo lo que hacemos dentro de la institución educativa, ojo, todo lo que hacemos dentro de la institución educativa, desde comprar una hoja de papel, comprar un lápiz, debe estar enfocado en el alumno. ¿Para qué queremos esto? ¿En qué va a beneficiar a nuestro alumno? Hoy hay que generar aprendizajes basados en proyectos, retos y problemas, que estén orientados a la acción, porque ellos saben, cuando tienen un problema, buscan cómo resolver ese problema hoy los alumnos y nuestros alumnos. Cursos personalizados a los alumnos. Eso es lo que están buscando hoy nuestros alumnos. No los entretengo más. Muchas gracias. Yo